Bueno, en teoría ahí está. Bueno, gente, entonces buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por sumarse a este espacio. Yo cuento un poquito acerca de esta actividad que estamos armando y ahora le paso la palabra a Pablo, que va a estar a cargo de guiar un poco el conversatorio y él va a presentar a la invitada que tenemos en esta ocasión. Les recuerdo que esta es una actividad que estamos realizando desde la licenciatura de Sociología de la Universidad de Flores, que ya es como el cuarto o quinto conversatorio que hacemos en una serie en la que estamos invitando a los colegas, a sociólogos, especialmente a sociólogos que trabajan con tecnologías digitales. Y a sociólogos que están cumpliendo roles en espacios en los cuales no generalmente solemos ver a la sociología. Hace un par de semanas tuvimos un conversatorio con colegas que trabajaban en UX, en experiencia de usuario. Después tuvimos colegas que trabajan en consultoría. Después tuvimos colegas que trabajaban ya me olvidé. ¿Cuál era la otra que era UX, consultoría? Que los tengo acá. Esto me pasa por ponerme a grabar la reunión. Pero sí, un poco la idea del proyecto es ver sobre todo los nuevos roles, los nuevos espacios, los nuevos lugares donde se está empezando a ejercer la sociología, más la sociología profesional que la académica, y especialmente empezar a ver también cuál es el espacio que los sociólogos podemos tener en el mundo de lo digital, porque nada, entendemos que vamos un poco hacia una sociedad cada vez más cruzada por lo digital, cada vez más cruzada por los datos, y que la mirada sociológica en ese contexto vale la pena. Así que un poco con la idea de entender a ese saber que tienen los colegas, es que empezamos a armar esta serie de conversatorios. Y bueno, hoy vamos a hacer foco un poco en lo que es el mundo de los datos vinculados con la salud o la discapacidad. Así que, dicho esto, le vamos a dejar la palabra a Pablo para que presente a la invitada. La idea es que charlemos un rato y que después podamos abrir un poco el micrófono para comentarios, preguntas. Pablo, que nos adelantó un poco el currículum de la invitada y su trayectoria, es súper interesante, así que esta vez la vamos a hacer por ahí un poco más guiada que otras, donde simplemente tirábamos un tema y hablábamos. Esta vez queremos como sacarle un poco jugo también a esa trayectoria, porque bueno, eso también es un poco lo que nos interesa pensar un poco el camino, sobre todo de los futuros colegas. Así que, bueno, nada, los dejo con Pablo y de paso lo presento. El profe Pablo Ayala es nuestro profesor de base de datos en la carrera de Sociología y es el codirector de este proyecto que les comentaba. Bueno, gracias Gastón. Bueno, bienvenidos. Un poco la idea de hoy, como decía Gastón, es abordar la trayectoria de una colega, en este caso de Karina Revirol, licenciada en Sociología, magíster en Demografía Social, doctorando en Discapacidad y otras titulaciones también, para hacerlo como resumidamente. Y es una profesional que a lo largo de todos estos años se desempeñó en salud como un gran ámbito, pero dentro de la salud, específicamente vinculada con discapacidad, con rehabilitación y con un estándar que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, y hoy en día es referente regional de campo de la discapacidad, pero también el campo de la CIF. Y bueno, un gusto, Cari, tenerte por acá para dialogar un ratito. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, eh, por celebro este espacio, porque recién hablábamos un ratito antes de arrancar y de abrir a todos, que qué bueno poder dialogar del oficio del sociólogo, y que yo les decía que cuando uno se recibe, o por lo menos a mí me pasó esa hoja en blanco, que había que empezar a construir qué es el oficio, el ejercicio del oficio, es como que a mí me aterró al principio y qué bueno que dentro de la formación de grado este espacio o este proyecto que están dirigiendo a los chicos y bueno, que ya han pasado por otras conversatorios y gracias por la invitación y bueno, y bienvenido si puedo sumar algo de
mi andar o de mi camino en esto, llevando adelante sí la profesión, porque bueno, soy socióloga egresada de la Universidad Nacional de La Plata y a partir de ahí todo lo que he trabajado es con ese título y con ese oficio encima para ejercer mis distintos trabajos. Así que si puedo contar un poco eso y servir para que alguno, no se busque en algún espacio que por ahí uno no está buscando una forma de ejercer el oficio, bueno, aquí estoy para charlar de eso. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, un poco para hacerlo de forma cronológica también, pues me parece como una forma de ordenar un poco la experiencia, ¿no? Que siempre es múltiple, muchas dimensiones, pero como para comenzar, preguntarte cómo fue esa salida de la Universidad de La Plata ya con título a ingresar en lo que en su momento era el Servicio Nacional de Rehabilitación y contarnos un poco cómo llegaste ahí, contarnos un poco cómo fue trabajar con otras disciplinas, que es una de las primeras curiosidades que a nosotros nos interesa, con, en este caso, médicos, ingenieros. Si nos querés contar un poco esa llegada. Bueno, un poco, o sea, a veces uno anda intuitivamente y por redes. O sea, de- yo creo que trabajar en la administración pública muchas veces tiene que ver con esas redes. Distintos son otros trabajos que he tenido que tienen que ver con aplicar, con, bueno, concursos y estas cosas. En la administración pública también, pero digo, en este caso fue por red. Yo venía trabajando, yo me recibí en el 2001 por ahí y mi tesis de grado en la Universidad de La Plata tenemos tesis de grado, no sé si hay algún estudiante o egresado de la universidad y mi tesis fue sobre pobreza, sobre estrategias familiares de vida. Entonces ahí como que tenía un enfoque más en grupos vulnerables y ese marco teórico, ese trabajo de tesis me sirvió para entrar a este sector. Eh, Tengo una tía, una madrina que es terapista ocupacional, que es una profesión con la que empecé a trabajar ahí y sigo trabajando hasta el día de hoy en interacción, en interdisciplina, la terapia ocupacional que aborda la rehabilitación desde su objeto de estudio, que es lo ocupacional. Y entonces con ese marco, quizás de mi enfoque en la tesis, que era sobre estrategias familiares de vida, un encuadre de pobreza mixto, o sea, trabajando en barrios vulnerables del Gran La Plata, que ese fue mi trabajo de campo, como pude, porque uno cuando está en la universidad sale al campo con lo que tiene, ahora lo reviso y digo, uff, pero ese trabajo, ese encuadre me sirvió para entrar a la discapacidad. Y ahí hubo una primera oportunidad que había un proyecto era un momento especial del país, ¿no? Con fondos que estaban disponibles para armar proyectos y para usar ese dinero que entraba. Y bueno, y mi primer trabajo fue pobreza y discapacidad. Y con esa doble vulnerabilidad, con esa posibilidad que tuve de armar, de entender o de esos marcos que traía de los grupos vulnerables, entré a la discapacidad sin saber nada de discapacidad, pero por ese compartir eso. Y ahí, bueno, y ahí se sucedieron o sea, empezás a trabajar en políticas públicas, que era lo que más quería cuando estaba estudiando en la universidad, y se empieza como a armar, o sea, traje ese marco, entré con eso a la discapacidad y después empecé a aprender de discapacidad, de un concepto que me parece fundamental para nuestro oficio, que es la interdisciplina, pero la interdisciplina real, con esas disciplinas tan distintas para nosotros como es, por ejemplo, un médico, eh, un economista con los recursos y en ese momento, lo hago así todo corto, empecé a trabajar en eso, descubrí la interdisciplina, creo que ahí el oficio lo ejercí desde que de todas las disciplinas que había, la mía, como socióloga, era la que podía entender el problema como un todo. Esa formación que tenemos de entender el problema social como en un proyecto de investigación, nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico, bueno, eso creo que se ordenaba en mi cabeza como marco de acción, como marco del oficio, de describir el problema, de tender puentes de comunicación, de poder escribir, la escritura, que es algo que nosotros traemos, nosotros tenemos la escritura, podemos pensar proyectos, o sea, por eso podemos trabajar en UX, podemos trabajar como analistas funcionales, digo,
esa cosa de estudiar el problema social, yo creo que es el gran valor que tuve en ese momento. Si bien estaba investigando otro problema, ese problema me sirvió para ordenar eso, para ese primer proyecto que salió, que fue financiado, que formó parte del FEAPS, un proyecto que hubo en el ministerio con el componente de discapacidad, y después ahí, en esa misma forma de enseñarle a mis compañeros y de aprender de ellos a pensar así, apareció otro proyecto que también implicaba la interdisciplina y que ahí sí estuvo atravesado que fue la certificación de discapacidad. Antes en Argentina había 24 certificados de discapacidad antes que existiera el CUT, que no sé si los... Y entonces había esos 24 conceptos, apareció un estándar, que hoy podemos decir un estándar semántico, que se utiliza mucho para interoperar entre sistemas de información, que es la CIF, esto que decía Pablo, que es un paradigma diferente, totalmente diferente en el abordaje de la discapacidad. Eso también me lo permitió el oficio, entender que había un cambio de paradigma, quizás las otras profesiones con las que trabajábamos no lo estaban entendiendo. Y bueno, articular eso, la idea de un cambio de paradigma, que nosotros lo tenemos muy aprendido en la carrera, ¿no? Estudiamos esos cambios de paradigmas que se dieron a lo largo de la historia, aprendemos a ubicar algo sociohistóricamente, la multiplicidad de actores, no sé, traigo categorías que por ahí en ese momento no sos consciente, te ordenan en el hacer profesional muchísimo. Eso a mí me ordenó mucho en ese mega proyecto que fue mi primero, era muy joven, que fue el CUT, el Certificado Único de Discapacidad como lo conocen ustedes hoy, y eso tuvo que ver con sacar la certificación médica, o sea, hubo un cambio de paradigma, hubo una lucha contra una hegemonía, con un modelo que estaba hegemonizado. Bueno, todo eso que uno como que lo lee de procesos, ahí se estaba dando en la práctica. Y ordenarlo y sacar herramientas para eso y contribuir como puente de diálogo, porque el problema era multidimensional y teníamos que colaborar en un objetivo común. Todo eso creo que a mí me ayudó el oficio del sociólogo, y hasta el libro, podría citarlo exacto, o un libro que a mí me gustó mucho y me ordena muchísimo, y no sé, es súper viejo y acá, pero La imaginación sociológica de Wright Mill, me viene como esa cosa, ¿no? Que uno busca atrás de las cosas. Yo creo que son, no sé, textos, me puedo acordar de que me impactaron más que otros en la facultad, yo creo que eso es un poco así. Y eso, como que yo era muy, muy joven, ¿eh? Y también yo venía de las ciencias sociales, y no es lo mismo un médico que le hable a un terapista ocupacional o un kinesiólogo, ahí hay disputas de poder, disputas simbólicas en ese campo, que también las entendía y las podía como ser la voz de todo eso, ¿no? Y sí también de la formación entender que cada proceso de intervención en lo público necesitamos generar datos para poder evidenciar cómo podemos ir transformando la realidad. Eso ahí me vino como algo, creo que es como los datos como forma como posibilidad de la acción. Eso me vino, capaz que eso ahí ya que uno dentro de la carrera elige una especialidad, no un lugar donde se va anclando para hacer su especificidad. Eso ahí y ir otra vez a la academia para tener herramientas. Entonces yo ahí, en ese proceso del CUT, empecé a hacer la maestría en generación y análisis de estadística. Ay, es muy largo, una maestría de la UNTREF, generación de información estadística con especialidad en demografía social. Así de largo era, pero ahí en la universidad aprendí la estructura de una base de datos, cosas que me sirvieron después para decir este proceso, que era un cambio de paradigma, que hubo que recorrer el país, hablar entre disciplinas, que los médicos no eran los únicos, había que poner trabajador social, psicólogo, bueno, todo lo que implicó ese cambio de paradigma que estuviese basado en un software, en una base de datos. Y eso implicaba que el ingeniero o el desarrollador de ese momento, uno solo porque había pocos recursos, entendiera cómo tenía que ser el modelo de datos de ese software. Todo esto intuitivo. Piensen que esto es no es en la transformación, o sea, no es este paradigma de transformación digital que hoy estamos habitando, sino que esto es ¿en qué años? Y en 2004, 2005, 2006, por ahí. Entonces, pero bueno, ahí hubo que hablar con desarrolladores. Ahí fue como creo que entre la maestría en la UNTREF, que me enseñó a armar bases de datos relacionales, y mis compañeros de sistemas que nos empezamos a entender, bueno, este proceso trajo un software de carga, eh,
con una base de datos, es el registro de personas con discapacidad, que hoy es la información estadística con la que cuenta el país, y bueno, y también ahí empezamos a usar BI, que era como, o sea, armamos también que ahora no está, creo, funcionando ese módulo de BI que se fue de ese registro, ¿El creo yo, pero Pentaho bueno, o era otro? el El Pentaho. Pentajo, uno que hicimos ahí tipo casero, pero después cuando vino Pentajo, que hoy sigue siendo repotente, hoy lo volvería a elegir. Bueno, usamos eso, entonces era un proyecto que también generaba datos y con BI las provincias podían generar sus propios reportes para las autoridades políticas. Bueno, fue un proyecto así grande y la interdisciplina, me parece que nosotros tenemos una predisponibilidad, una preparación muy fuerte para liderar la interdisciplina, ser puente de comunicación entre la interdisciplina, esa posibilidad de ver un objeto, un problema de estudio, un problema social de estudio, multidimensional, con todas las herramientas que venimos. Eso creo que es algo que nos da mucha potencia para poder elegir varios caminos. Aún que yo le contaba a Pablo, porque con Pablo trabajamos en otros proyectos juntos, que ahora yo, no sé, me adelanto, voy y vengo, pero quiero contar esta anécdota que viene al caso de la interdisciplina. Yo ahora estoy trabajando en El Salvador en un proceso de implementación de este estándar semántico en la historia clínica, en el primer nivel de atención. Generar evidencia ahí, que es genial, en otro país que no es el de uno, y entender esa cultura y no sé qué. Y entonces ahí también están ya muchos más recursos, no un solo desarrollador, un equipo de sistemas, bueno, todo lo que hay ahí. Y yo le decía a Pablo, el analista funcional de sistemas me dice, muy bien, ingeniera, la gente con la que trabajo en campo, trabajando en este estándar, que son los equipos de salud, el médico, dice, doctora, ¿a usted qué le parece? Las que son licenciadas, Lic, ¿usted qué le parece? Yo primero, no, no soy, no. Y después digo, pero bueno, eso es algo que, o sea, eso es que uno puede ir al lenguaje de ellos, a entenderse con ellos, sin serlo, ¿no? Y me lo traje como anécdota porque me dio risa el último, que fue el que me dijo, me firmó un correo y me dijo, gracias, ingeniera, modificó eso, no sé qué. Y yo dije, claro, un poco es la interdisciplina, un poco creo que eso es algo que nosotros estamos, que, que es un rol que podemos cumplir con la formación que tenemos, tan importante para que un proyecto salga adelante, porque son lenguajes muy de la especialidad, ¿no? A veces la interdisciplina no se logra siempre, el diálogo ese, cada uno se queda encorsetado en su objeto de estudio, en sus herramientas de trabajo, y bueno, y procesos como estos que son de transformación digital, de implementación, que además está la brecha generacional, que también uno, digo, muchas cosas que necesitan del diálogo y la interdisciplina y de entender que esto está ubicado en un tiempo sociohistórico y que y también los matices de países, ¿no? O sea, bueno, y eso es algo que nosotros nos resulta, digamos, estamos preparados para eso. Creo que eso es lo primero que rescataría, que fue lo que me permitió entrar en ese primer proyecto y que el día de hoy lo sigo usando porque me parece que es la forma de ejercer el oficio. No sé, no digo lo sigo usando, es inconsciente, pero viene de ahí, de la formación de grado. Ahí te consulto, como ahí está buenísimo porque hay un par de conceptos que van articulando en torno a la interdisciplina, en torno a los lenguajes, aprender un lenguaje en común o construir un lenguaje en común para Sí, poder bueno. vincularte con otras disciplinas, como estabas contando, y en relación a esa construcción del lenguaje común, ¿qué recordás que sentiste, qué tensiones o qué valoraciones? Porque puede ser que uno imagina por lo que contás, momentos de alguna tensión obviamente, debe haber un montón, pero también después de ese momento o esos momentos de tensión, también habrá habido valoraciones de parte de médicos, ingenieros, del aporte sociológico. ¿Sentiste así? ¿Sentiste que fue por otro lado? No sé ¿O si qué? saben que soy, claro, no sé si, o sea, por supuesto que me presento como socióloga cada vez que me presento en distintos lugares, pero no sé si, o sea, habría que, ya te digo, o sea, si es como un trabajo, entre comillas, silencioso de usar estas herramientas de articulación, ¿no?
Sí, tensión un montón. Creo que nosotros podemos entender mejor que es un campo, vamos a ponerle un campo y lo que está en juego en ese campo y cómo son las tensiones simbólicas que se dan en eso, ¿no? Cuáles son los objetos, cuáles son las disputas. Lo podemos ordenar. Siento que tenemos herramientas para ordenarlo y abordar eso. La resistencia al cambio, bueno, creo que Mm, es algo que eso genera tensión y después, o sea, los intereses del campo de la política, del campo técnico, que también hay intereses en juegos por abandonar un rol protagónico y todo lo que eso implica. Así, tensiones creo que hay todo el tiempo. Y después, eh, cuando un grupo entra en esa invitación a la interdisciplina, a colaborar todos en ese objeto social, porque es un grupo vulnerable, multidimensional y que además tenés que conseguir un objetivo común, que es implementar un programa, una política o lo que fuere, eh, no, fluye, funciona, digamos, pero las resistencias sí, siempre están. O sea, creo que si bien nosotros podemos dar una plataforma de diálogo y una mirada un poco integral del problema, eh, que es algo que no veo que tengan otras disciplinas, o sea, voy a hablar de la salud, que es lo que más, o sea, ahora tengo más reciente este trabajo con el equipo de salud del Salvador del primer nivel de atención, cada uno anda con su librito abajo del brazo, con su problema a resolver individualmente, ¿no? Y no sé quién daría por ahí cualidades personales que hacen que, viste, personalidades más de liderazgo, ¿no? Pero no atadas a una profesión. Digo, nosotros me parece que tenemos esa formación profesional de poder articular, abordar esas tensiones y poder armar algún lenguaje común, construir un lenguaje nuevo, porque bueno, es un lenguaje nuevo, justo el estándar que yo trabajo en implementar es un lenguaje nuevo. Pero bueno, sí, pero en la acción creo que sí que estamos, que traemos muchas cosas de formación que nos dan la posibilidad de, o por lo menos a mí me dieron las herramientas para enfrentar ese trabajo, digamos. O sea, Sí. ¿sentís que fue un trabajo más silencioso, más que te valoren por socióloga aportar algún tipo de herramienta dentro de los grupos de interdisciplina? Por lo que entiendo. O Sí, sea, fue algo sí, más, no es que te diera un comentario diciendo, una médica te dijo, ah, porque acá no, la porque sos socióloga, sociólogo. claro, no. No, yo creo que a mí me articula, yo entiendo y soy consciente que es esa formación la que a mí, o sea, yo si hoy tuviese que elegir otra vez qué carrera estudiar, hoy en este mundo de transformación digital y con todo andado, yo elegiría la sociología, porque a mí me da me abrió, me permitió pensar esta forma de trabajar y me da el marco de mi trabajo, me da el marco, así como, no sé, yo trabajo con terapistas ocupacionales, tienen un marco de la terapia ocupacional para trabajar eso bueno, a mí me dio ese marco, yo lo siento así, a mí, no sé, eh, eh, pero creo que hoy, yo creo esto, no lo sé, lo tiro acá, que seguramente son todos sociólogos y tendrán otras, que hoy todavía decís, ¿y qué hace un sociólogo? Esa pregunta que yo me la hacía cuando salí de la facultad y que leía yo de un pueblo re chiquito de la provincia de Buenos Aires, leí la currícula de la facultad, leí varias y dije, no, esta es la mía porque tiene un poco de todo, me estaba entre economía, abogacía, no sé, mi forma de, por lo que a mí me gustaban más las matemáticas, me desafiaban más las ciencias sociales, y bueno, después terminé como siempre uno vuelve a esas cosas que le son más familiares, después terminé estudiando demografía, pero digo, y ahí entonces, bueno, o sea, en mi pueblo, 2.000 habitantes, no hay ningún sociólogo. Eh, ¿Qué es la sociología? Y a mí me dificulta explicarlo en pocas palabras, si no hablo entre colegas. Entonces, no sé si entienden que es por la sociología que permitió articular esa interdisciplina, pero es mi marco de acción, es mi marco operativo de trabajo. Yo lo voy a buscar ahí. Tengo frescas cosas metodológicamente de la facultad, que ya tengo 50 años. O sea, ahora que ya terminé, pero cursé algunas materias del doctorado de discapacidad y los colegas, y cursé metodología cual, eran colegas sociólogos, entonces yo sentía como que estaba como otra vez, y otra vez me volvió a dar herramientas, o sea, para este último proyecto, otra vez volví a encontrar ahí herramientas
volví a repasar Bourdieu, por ejemplo, y digo, claro, y no sé, y lo pongo en el texto, ¿no? Y trajeron otros, y todos puestos en la discapacidad. Cuando estudié en la facultad lo puse yo, hice mi tesis sobre pobreza y ahora los traigo acá. Bueno, hay muchos colegas sociólogos que son teóricos de la discapacidad, que son los teóricos de todos los que trabajan en discapacidad, todos los citan, que se pusieron a investigar, a teorizar, ¿no? Bueno, o sea, yo ahora en el otro volví a agarrar esas herramientas de colegas sociólogos que son investigadores eh, sobre discapacidad específicamente. Yo transito el oficio, ¿no? La generación del dato Mm. más sucio, por decirlo, el que se puede, no el ideal, sino el que se puede ir generando en la acción, o sea, con los recursos que uno tiene, ¿no? Para trabajar, con los recursos humanos y económicos que uno tiene para trabajar en un área de la discapacidad y la rehabilitación históricamente no tan priorizada, ni como objeto de estudio, ni como de recursos. Ahí se va filtrando también un poco la política, ¿no? En términos generales, o las políticas públicas como campo de batalla, inclusive de cómo orientar procesos. Y en ese sentido, como quería llevar un poco resumido, ¿no? Pero al Registro Mm. Nacional de Personas con Discapacidad, como registro, ¿no? Como ese producto, pensándolo como un producto de datos, o cómo, ¿qué fueron los aportes de la mirada sociológica a ese registro? Porque uno, más o menos que conoce la historia, había una mirada, como bien nos contabas, una mirada más médica hegemónica sobre la discapacidad, y había que construir un registro, y ese registro, por lo que uno ya sabe, tenía ciertas variables o se hacía ciertas preguntas que no iban a venir por defecto con el otro modelo, con otro esquema de pensamiento. Si querés contar un poquito cómo fue plasmar en una mirada de construcción del dato el registro, como ese proceso. Sí. Primero había una demanda por ley de generar datos, ¿viste? Había una obligación en esta implementación de generar datos y había algo no, había antes un software cerrado que se pagó y bueno, o sea, primero había una demanda del Consejo Federal de Discapacidad donde se representan todas las provincias, bueno, ahí había una demanda. Y después, bueno, sí, hubo una forma de operativizar esa demanda con un tomador de decisión que impulsaba, o sea, que confiaba en el equipo que le iba a proponer la cuestión técnica. Yo estaba en la parte de la cuestión técnica con un equipo. Y sí, es eso sui generis que sobrevivió y que hoy sigue siendo modelo for export, porque bueno, o sea, hay varios países que lo imitaron y lo tienen y hoy funciona mejor en esos países que lo imitaron que en el propio país que se creó por los devenires de la vida y de la política y de la organización. Em, bueno, yo creo que ahí fue cuando yo empecé a hacer la maestría, también muchos de mis profesores me nutrí de eso, no puedo identificar exacto, pero esto que te decía, una base de datos relacional, no sé, no la aprendí en la facultad. Bueno, en la maestría aprendí muchas cosas, era una maestría que es un TREF tiene con INDEC, entonces vinieron muchos profes que bueno, que al día de hoy tengo mucho cariño, qué sé yo, de Gladys Macé, ella es historiadora, pero tiene un doctorado en demografía social, o otros con los que me he formado en eso, ellos venían de los censos y también el censo es una fuente tradicional de información para los sociólogos. Yo soy una ferviente defensora de los registros administrativos y de la potencialidad que tienen los registros administrativos desde esa época, eh, que es algo como, y de hecho la tesis de maestría que yo hice es potenciar y documentar este registro administrativo. Ahora sabemos que todo va hacia los registros administrativos, hay un montón de modelos de datos, pero mucho tiempo para nosotros fueron encuestas y censos, las fuentes o encuestas hechas en el mismo proceso de investigación o tomar la EPH, ¿no? Y bueno, y acá, ¿por qué no ponerle variables sociodemográficas a un registro de discapacidad? Bueno, no lo sé bien exacto, pero ¿por qué no? Y ahí dos cosas que recuerdo, o sea, hay cosas que la verdad que a veces uno hace y quedaron así, no lo sé bien, pero hay dos cosas que sí nos sirven a este conversatorio inspiracionales, que son de una socióloga, que es, no sé si algunos la conocen, que es Elida Marconi, es socióloga, fue directora de estadísticas vitales del Ministerio de Salud por mucho, mucho, mucho tiempo, y el sistema de estadísticas vitales como lo conocemos hoy
piensen hace muchos, muchos años, porque Elida es una persona mayor, no existía ese sistema. Ella empezó a darle forma, una socióloga, a ese sistema de estadísticas vitales, con todas las falencias que puede tener, con todo, pero la idea de sistema, de provincias aportando un dato unificado estándar para generar una estadística nacional. Todas las provincias aportando y teniendo un registro único de datos vitales. Eso es la idea o el trabajo también de una socióloga que era Élida. Un poco eso yo lo vi en el ministerio, veía que estaba el documento de estadísticas vitales publicado, entonces vos lo mirás y decís, ¿por qué esto no puede pasar en discapacidad también, que es un dato de salud? ¿Por qué no todas las provincias en un estándar pueden contribuir? Mucho más moderno fue el de discapacidad porque ya era otra época, entonces podemos hacer un software que todos con un mismo estándar. Y si queríamos, eso también creo que fue en la academia y traerlo, no es exacto la sociología, pero había mayoritariamente sociólogos en ese máster que hice, eh, esta idea de triangulación de fuentes, otra vez, me parece ahí el oficio, la triangulación de fuentes, censo, encuesta y un registro de discapacidad, porque nosotros en la Argentina tenemos historia de medición de discapacidad en los censos desde la era, desde que comienza la era estadística, con distintos conceptos, pero había información. Y hubo encuestas, en 2002-2003 hubo una encuesta de discapacidad. Entonces, para que pudiéramos usar de manera triangulada esas fuentes, había que sumarle la recolección de variables sociodemográficas homologadas con el censo. Y bueno, ahí empezó un trabajo también coordinado con la Dirección de Estadísticas Poblacionales, pero bueno, sí, o sea, exacto, creo que la inspiración vino de esas cosas, entre ese recorrido. Por supuesto que fue una propuesta mía, porque era la única socióloga que había y estaba liderando. En ese momento no existía sistemas de información, existía un área de estadística, que había un sociólogo de la época de Horacio González, de esa época, que estaba Edu, que nos enseñó a leer muchas cosas, y ahí se armó el departamento de sistemas. La verdad que la gran mayoría que vinieron éramos sociólogos, hubo un momento que éramos todos sociólogos en el departamento de sistemas de información, que ahí nos conocimos con Pablo, pero era un área de estadística que pasó y qué sé yo, y se fue armando así, y creo que inspiracionalmente sigo trayendo herramientas de la sociología como formación y de otros sociólogos, que Élida era socióloga, estaba, yo nombro colegas, esto está grabado, pero los estoy nombrando muy bien. Pero la voy a nombrar a Cecilia Rodríguez Gauna, que es una experta en materia de medición de encuestas y censos de discapacidad. Ella también es socióloga. Ella también está en el grupo que colaboraron en armar el protocolo del registro de certificación de discapacidad, con todas las variables sociodemográficas homologadas podríamos triangular datos con la EPH y ver qué pasaba con la desocupación en las personas con discapacidad y en la población total. Esa siempre fue la idea de generar estadísticas comparativas, ¿no? Eh, Creo que alrededor de toda esa inspiración es todo sociológico, o sea, por ahí mi idea fue, bueno, hay que hacerlo así, mi empeño, no, tenemos que hacerlo, y era la única socióloga del equipo de servicio, pero después todo lo que fui a buscar fue de lo conocido, digamos, y cuando armamos el BI de Pentajo, éramos todos sociólogos, que veníamos de análisis de bases de datos, que manejamos SP en ese momento, pero era así como fuimos armando. Y hablando con los desarrolladores, yo siempre tuve un gran diálogo con la gente de informática. Me gusta ese mundo, tiene una lógica de construcción de la realidad que me parece que es como la Matrix, que también lo veo en términos sociológicos, ¿no? O sea, esa Matrix que está atrás que nos da un insumo que es la información, pero primero hay que decodificarla en términos de eso, de lógica, de algoritmos, de cosas así. Eh, Ay, me re emocioné con esto, me fui de tema, pero bueno, como un poco me acuerdo, se lo hago medio Está abstracto, pero buenísimo. fueron como Está cosas que van buenísimo porque, pasando. sí, por eso, por, por articulación y también por algo que me anticipa un poco a la próxima pregunta, un poco lo contestaste ya, pero ¿cuáles son los desafíos o los aportes que vos ves de la sociología a la gobernanza de datos, ¿no? Porque un poco lo pasamos por el costado, pero coordinar, o sea, gobernanza de datos primero en un sentido muy amplio, ¿no? De política pública en relación al dato y articulación de actores, me imagino, juntarse con las provincias, capacitar, hay como todo
todo el proceso del CUDO implicó todo un despliegue enorme de personas, recursos, etcétera. Y también preguntarte eso por un lado, y por otro lado el desafío en torno a la gobernanza de datos en términos quizás un poquito más actuales, que es quién crea el dato, qué políticas de acceso hay sobre el dato, seguridad. O sea, hay toda una serie como de características que tiene el dato para todo su ciclo de vida, pensando en el ciclo de vida. Nada, preguntarte cómo ves desde la sociología eso, o cómo fue con tu experiencia esos dos campos, ¿no? Esas dos variantes de ver la gobernanza Mm. de datos. Yo creo que como que a veces están como muy solapadas, ¿no? Porque al mismo tiempo que uno tiene esa gobernanza de actores, o que, a ver, después en el servicio, cuando yo llegué, creo que, no, o sea, era socióloga y había médicos, pero después empezó a haber como un equipo más de las ciencias sociales, ¿no? También, o sea, también interesa politólogos, o sea, trabajadores sociales había, todo. Y ahí juntos, esa mirada de las ciencias sociales con más colegas empezó a potenciar también esa gobernanza colectiva sobre actores que por ahí no tienen ese oficio, ¿no? De mirar el todo y poder tener hay algunos que sí, excepcionalmente, pero digo, de profesión, capaz que no traen las herramientas de su profesión de base, sino que las empiezan a adquirir a lo largo de su ejercicio. Yo creo que hay como solapado, ¿no? Como la gobernanza del el rol de los distintos actores, un poco está en después cómo hay que ejercer o como que hay que pensar esa gobernanza del dato. A veces siento que hay mucha información, pero al no tener un sentido, no se aprovecha porque no tuvo gobernanza desde el principio. O sea, como que hagamos datos, ¿para qué? Esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Pero desde la toma uno del dato. Eso no sé de dónde vino, pero eso es algo que me atraviesa al día de hoy. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Porque entonces ya ahí desde la toma inicial, que bueno, ya trabajamos con estándares semánticos, pero el para qué te da mucha posibilidad de capturarlo de la mejor manera posible para que después pueda ser utilizado en múltiples instancias. Por eso digo esto de, ¿era necesario para certificar la discapacidad un protocolo como el que se tiene hoy con tantas variables sociodemográficas? Y no, porque había que identificar la discapacidad y con ese estándar revolucionario de ese momento, que era tan interdisciplinario, ya alcanzaba, ya había una mirada distinta, biopsicosocial, por decirlo, no solamente médico hegemónica. Con ese estándar está garantizado. Inclusive tengo datos de cómo viven, tengo muchos datos, pero si yo quiero comparar cómo vive una persona con discapacidad en relación a la población total, tengo que poder comparar con el otro estándar, con el que INDEC tiene la gobernanza de datos, que tiene que ver con todo lo sociodemográfico, ¿no? Porque la tasa de ocupación se mide porque hay una definición de qué es trabajar, porque el hacinamiento tiene una definición, un estándar, ¿no es cierto? Porque, bueno, y todo eso si lo queríamos después aprovechar y de verdad hacer estadísticas de discapacidad que impacten en políticas y programas, no alcanzaba con eso. Había que pensar en que sea escalable, comparable, ¿no? Y que nos alcance como fuente, porque obligatoriamente lo tenían que llenar para acceder a los beneficios del sistema único, ¿no? Que no me voy a meter en nada de eso, pero quiero decir, en la Argentina es la llave de entrada a todo, entonces lo tenés que venir a hacerlo. Bueno, captemos un poquito más de datos que nos sirve para todos, pensémoslo así. Y a veces es fácil ejercer la gobernanza así, cuando ya lo pensaste desde el vamos. Lo peor que nos pasa muchísimas veces es que no es así. Es que viene toda info desordenada. Ahí sí es netamente gobernanza del dato. Lo otro yo veo que cuando lo estás produciendo el proceso es como, viste, es gobernanza de actores, es el dato, es como un poquito todo. Después lo otro, sí, siempre tiene que haber un liderazgo en eso también, en la producción del dato y en la explotación del dato, porque si no son la suma de esfuerzos individuales, me parece a mí, frustrantes. Inclusive ahora en este proyecto que estoy trabajando, que les digo, bueno, la información es, escúchame, va a decir, ya trae, bueno, la información es generar evidencia para la toma de decisión clínica, individual y poblacional. Ese doble juego
no sé si todas las profesiones lo tienen como insight, ¿no? Porque nosotros tenemos esa idea del todo. Yo de eso siento que me agarré mucho de mi marco operativo de la sociología. Eh, bueno, nosotros, Pablo, porque son conversaciones largas que hemos tenido, a veces vos trabajás con desarrolladores que no van a entender todo esto, se los tenés que explicar, o sea, van a desarrollar muy bien el código. Y a veces si el analista funcional, que es un rol que podemos ejercer perfectamente nosotros, como que muchas veces lo hemos hecho, que no me defina como eso, pero lo tenés que hacer, viene del palo de la ingeniería, por decirlo de alguna manera, también le cuesta entender algo. Si el rol, si UX viene o sea, depende de por dónde venís, también esa comprensión de la potencialidad que tiene el rol que estás cumpliendo. Yo creo que a nosotros se nos hace más fácil esta cosa del todo, de lo integral, de, de esta multidimensional, de esta multidimensionalidad, perdón, de mirada y de los marcos teóricos con los que nos formamos. Poder hacer el switch y salir de esa teoría a pensar que la podemos aplicar en todos lados, no solamente en una investigación o si estamos dentro de CONICET o haciendo una investigación, que la podemos aplicar acá en el terreno, es como, me parece que una gran ganancia para nosotros, es la operacionalización de todo lo que tenemos como input más teórico en otros campos de estudio que no donde los aprendimos. Eh, a mí Tal eso me ha cual. servido mucho. Ahí, bueno, Gastón justo comentaba esto Perdón, ¿no? Yo hablé un no, de la montón. gobernanza de datos como una idea como bastante nueva, que es, creo que es así, coincidimos, y, y estas discusiones ya estaban antes del concepto, como casi todo, ¿no? Primero viene la acción y Sí. después la etiqueta ahí encima. Yo quería consultarte un poco, ya llevándote a un segundo momento de tu trayectoria, si podemos como poner momentos más vinculados a los espacios institucionales, por así decirlo, que fue pasar del Servicio Nacional de Rehabilitación, actual ANDIS, al Ministerio de Salud. ¿Cuánto de esta experiencia en la gobernanza fue nuevo aprendizaje o fue cambiar el espacio o cambiar algunas temáticas y áreas de abordaje, pero veías que se mantenía como la misma mirada que construiste con el registro y también con Eh, capacidad? sí, mi primera como salida del área de discapacidad, que era mi mundo, porque fueron como 12 años o un poco más ahí, y estar en el inicio de un proyecto te da como una, te da, bueno, lo querés como un hijo, para decirlo de alguna manera así, y, y bueno, un desafío personal. También llegué por red, porque se jubiló Elida Marconi, había un director interino que después fue el director, Carlos, pero había una discusión por reemplazar eso. Era un cargo político más que nada, porque una dirección es un cargo que me echaron cuando cambió o sea, fue un año en donde pude ejercer ahí, después me quedé en el ministerio en otro lugar en donde aprendí un montonazo, que fue cuando se inauguró la Dirección de Sistemas de Información en Salud, que fue la estrategia de transformación digital, donde empezó la estrategia de transformación digital en Argentina, así que bueno, ahí se nos abrieron un mundo de posibilidades a muchos de las ciencias sociales que participamos de ese proyecto también interdisciplinario. Estoy muy con El Salvador porque vine la semana pasada de ahí. Y decía el viceministro de El Salvador en unas jornadas con muchos equipos que estábamos haciendo un trabajo en terreno, decía una cosa que nos hizo emocionar. Él viene de la técnica y dice, bueno, los técnicos nos incomoda la política, pero a veces hay que incomodarse un poquito para poder llevar adelante muchas cosas que no podemos llevar adelante en otros lugares. Y yo, no sé, y habló de un montón de otras cosas, de un concepto de salud ampliado, o sea, se notaba que venía de la trinchera pero bueno, eso a mí me hizo como, me resonó porque fue una de las primeras cosas que tuve que pensar es acá, ¿no? Con la posibilidad que te da de estar ahí, en la dirección, o sea, coordinando el sistema de estadísticas eh, vitales, que en otro momento dije que no, a otra oferta, pero en ese momento a mí me sirvió un montón conocer el país, haber trabajado con todas las provincias.
porque cuando yo llegué había un sistema con un montón de cosas que yo veía que podíamos mejorar, y haber vuelto a la academia a hacer la maestría en demografía social de la Universidad de Luján, que para mí fue otra cuestión que me ancla muchísimo en mi hacer profesional después de sociología. Es una maestría que está formada por sociólogos y actuarios, y yo fui a buscar muchas cosas para entender del dato y me vine repleta de un montón de conocimiento que me impactó en el último tiempo en el registro y en el servicio, en el anuario y demás, y que bueno, ahí en la DEIS era, bueno, ya era el sumum, porque las estadísticas vitales son el input para cualquier proyección y para todo, ¿no? Entonces conocía muy bien las estadísticas vitales por la academia, por haberlas estudiado en la maestría, y conocía muy bien el funcionamiento del país en términos de sistemas de colaborativos y demás, porque venía del servicio. Y también en esa oportunidad, en ese momento, la DEIS era otro lugar que es bueno para los, era centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la capacitación y difusión de estándares en salud, todas las clasificaciones para generar. Y ese era el que más me sentía segura, porque venía de trabajar en ese centro colaborador y de coordinar toda la parte de la CIF con OMS, entonces eso. Por eso también era una gran gobernanza para la región, porque éramos el centro que bajaba toda la capacitación y la gobernanza en eso estuvo bueno. Era otra socióloga la que estaba antes, después un estadístico, yo era socióloga, y sí, me sirvió muchísimo para ordenar procesos, para entender cómo funcionaba el país, para ejercer una gobernanza que entendía que era clave y que había que renovarla. Eh, Sentía que había que salir del escritorio y salir a ver cómo estaban las provincias. Bueno, ahí había muchas cuestiones. Me sirvió todo lo que aprendí en el otro proceso de generación de información, me sirvió ahí, más, la verdad, la formación de esa maestría, que me dio muchas herramientas, eh, y muchos profesores que conocí ahí, que después pudimos interactuar, y ahí se armó una linda alianza con INDEC también, porque pudimos hacer un encuentro. Ahí volvimos a armar red, ¿no? De las ya conocidas, pero hicimos un encuentro nacional de estadísticas. Bueno, eso duró lo que duró la decisión del ministro de cambiar de director, porque bueno, eso es así, hagas lo que hagas, la gestión que no tiene que ver solamente con lo técnico, tiene eso. Creo que dejamos ahí un cambio, y que muchos de esos equipos después se vinieron a trabajar en otros lados, que están trabajando con nosotros en otras cosas, también en salud digital. Después de ahí nos fuimos a salud digital, nos fuimos, digo, pues se vinieron todos los que estaban en el equipo conmigo, porque... Y, y ahí también fue otra experiencia, porque también ahí había que instalar una gobernanza con un estándar de historias clínicas en todo el país. Entonces en eso ya tenía como un camino. Entonces armar la estrategia de gobernanza en otro estándar que es SNOMED City, armar toda la infraestructura de el centro de difusión, de articular con los organismos internacionales, de articular con los actores claves y todo eso. Bueno, creo que es replicar el modelo del marco de acción de la sociología ahí también, y de hecho en ese NRC, que se llama NRC, National Release Center, que es el centro de difusión de SNOMED, que era el estándar semántico de la estrategia de salud digital en Argentina, y el que usan en las historias clínicas bueno, y que Pablo es experto en ese estándar, así que digo, todo eso eran sociólogos otra vez, todos los que estábamos ahí trabajando en eso, difundiéndolo, armando contenido y demás, y de estos sociólogos reconvertidos a la tecnología en este mundo. Y creo que también fue una ventaja poder hablar con los equipos, con distintos actores, esto que con desarrolladores, con analistas funcionales. Nosotros no sabíamos muchas cosas, la interdisciplina ahí me parece también otra vez. Nosotros aprendimos muchos de los expertos en historias clínicas que venían del sector privado. Nosotros veníamos mucho de la generación del dato, de la gobernanza del dato, del dato para qué, lo entendemos, dialogamos con eso, sabíamos mucho de la administración pública, porque era nuestra esfera del país, y eso es un match interdisciplinario que pienso que fue bueno, pero otra vez ahí tuvimos que salirnos también de nuestro lenguaje y entender otros lenguajes. Otra vez se volvió a construir un lenguaje, pero hay varios chicos de las ciencias sociales en esa estrategia. O sea,
Mari que coordina, o sea, hay mucha ciencia social ahí, exacto, sociología no sé, pero también fue algo que sí. ¿Y cómo fue tu mirada un poco, ya desde el Ministerio de Salud, que tenías una mirada ya con otros roles como comentabas, sobre este gran desafío avanzar con la tecnología en un país que tiene muchos problemas de conectividad, es un país que muchos problemas en torno a conectividad desigual en acceso a recursos y no solo a hardware, sino conectividad, internet básicamente. Y, y cómo veías vos en ese momento esos desafíos también, porque no solo era difundir estándares, difundir la adopción de muchas tecnologías, quizás hasta nuevas para algunas jurisdicciones, sacando de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo veías las soluciones que se iban dando o la mirada que se iba construyendo sobre los problemas de conectividad, digitalización? ¿Cómo fuiste viendo ese proceso de una mirada más sociológica, ¿no? Sí. Em, sí, bueno, te estoy contando de cosas, pero bueno, cuando inició éramos un grupo de personas de disciplinas totalmente distintas, de sectores totalmente distintos, que bueno, había que empezar a entender y dialogar. Cada uno tenía responsabilidades distintas en esto, pero aprendíamos todo el tiempo, hacíamos que entender de qué se trataba la historia clínica. Yo no había trabajado con historias clínicas en ese específico de generación de información que parecería que es solamente clínica, individual, y cómo hacer de eso algo poblacional, que es más el registro de discapacidad es más poblacional, ¿no? Es más mi objeto de estudio, por decirlo de alguna manera, es por donde ando. Entonces ahí hubo que como aprender un montón, aprender de cada uno de nosotros, fue como un aprendizaje, es como una universidad, es como un aprendizaje ahí. Ahí es y yo tenía un rol que era, a mí me habían dado el rol de sacar ese estándar en ese momento se usaba tradicionalmente en el hospital italiano y en Cava, y hacer de eso algo federal. Y me perdí en la pregunta que me hiciste, pero bueno, cuento un poco esta mirada sociológica Tranquila. de eso. Me fui al evento y quería como abstraerlo sin contar detalles. Bueno, perdón, fue cosas me decís. Entonces a mí eso me era más familiar. El estándar no lo conocía, lo tuve que estudiar, aprender de ellos, de qué se trataba este estándar y encontrar la estrategia para bajarlo a la heterogeneidad de nuestro país con todo esto que vos decís, con la falta de conectividad, con decir, ¿qué vamos a hacer esto que se hace en un hospital privado o en Cava? Que bueno, que tiene la desigualdad, esto no va a poder. Y bueno, y poco a poco fueron avanzando compañeros con lo de conectividad, porque viste era un componente muy grande, y con respecto a eso, otra vez la estrategia fue interdisciplinaria, pues te acordás que después empezamos a armar un grupo que teníamos un software, una mockup, sí, un mockup de historia clínica que nos permitía a nosotros que no teníamos, que no éramos desarrolladores, que teníamos que hablar todo el tiempo con desarrolladores, explicarles lo importante que era codificar bien el dato para después poder usarlo, documentación del código que nos ha hecho un compañero desarrollador, íbamos con una batería de herramientas, porque sabíamos que así teníamos que comunicarnos con todos, al interior, a trabajar con grupos interdisciplinarios, ya más con más herramientas, siempre con una demo, siempre con código. Poder Pablo, poder yo, pero llevábamos el código documentado, entonces el desarrollador se bajaba el código, se ponía a trabajar, la demo se la mostrábamos a los equipos de salud, los de estadística les mostrábamos cómo se podía hacer la estadística, y bueno, esa posibilidad de entender el puente de comunicación, pensar las diferencias que hay en el país, eso creo que sí, que era muy de nosotros, del marco que eso hubo que hacer sensibilización adentro del equipo, de entender que hay una heterogeneidad, que había diferencias, que no todos iban a lograr la misma implementación, de hecho es escalada. En El Salvador me pasa lo mismo. Eso también pienso que es algo, o sea, identificar esa heterogeneidad y tratar de ser flexible en las soluciones, creo que sí, no sé, me opera como forma de trabajar, creo que viene también
de la sociología, identificar contextos diferentes, Aparte, contextos. hay un comentario ahí también como para contar el contexto, que me parece interesante, que veníamos de una filosofía de los sistemas de información hasta ese momento muy centralizada y pasamos a una filosofía política en torno a lo tecnológico muy descentralizado. Entonces, había una tensión ahí muy fuerte entre, toma, te doy una cantidad de herramientas open source para que te Open instales source, sí. un servidor, para que hagas las cosas de esta forma, el Estado te da todo esto, todo este paquetito, y eso también generaba tensiones porque a medida que avanza ese tipo de mirada que tiene un montón de cosas súper positivas, gobernar eso también es un desafío, ¿no? Sí, es un desafío. Sí, para mí yo pensé, están locos, porque yo decía, ¿y cómo, o sea, porque el poderlo, o sea, en el registro de discapacidad, el poder lo tenía, o sea, el que administraba el software, y acá era, te damos estándares, todos se suben a los estándares, interoperamos información, y la gobernanza está dada por los estándares, que los administro y te los proveo yo. Yo te marco el estándar que tiene que tener esta comunicación, esta historia clínica, es este resumen de historia clínica que podemos ver todos, viva donde vivas, la persona puede ir con su info, pero y con estos estándares. Ponelo en el software que quieras. Y para nosotros era que veníamos de otra lógica, es verdad, era como raro, porque ahí eran dos mundos que se estaban como encontrando. Sí, eso nos costó, hasta que lo entendimos y salimos como a que esa era la mejor forma de bajarlo al país en algún punto, porque había muchos desarrollos desiguales de registros en el país, o sea, no eran lo mismo, pero si tenían que usar un estándar y ponerlo en el software que tuviesen, era una forma más plausible de que eso pudiese. La gobernanza ya pasaba, ya ahí nosotros teníamos que cambiar de paradigma de gobernanza, sí, sí, es verdad, eso es como bueno, y es esto de lo de la estrategia, o sea, la salud digital, la transformación. Esto de la CIA es como que a nosotros mismos también bueno, lo hablamos un montón con Pablo, o sea, ay, le voy a pedir voy a hacer este PRON, me va a tirar esto bien, y pero me ahorro un montón de trabajo. El PRON lo armé yo, Sí. pero, ¿no? Y bueno, eso nos pasó, sí, nos pasó en el tema de por dónde iba la gobernanza iba porque tenían que usar el mismo estándar, el estándar era intangible, era una forma que tenía que, y bueno, ahí aprendimos un montón, ahí no sé, ahí creo que tuvimos que hacer una propia transformación. Separar eso de la sociología es imposible porque nos habita esa formación y todo esto nos trajo acá. Digo, lo podemos ejercer como sociólogos. Esos roles, todos estos roles los pudimos ejercer siendo sociólogos. Cuando presentás tu título profesional para que te paguen eso, ¿no? Porque tenés que presentar un título habilitante y presento el de sociólogo. Yo casi no uso los otros cursos que he hecho de UX, que hice en la UTN, de SQL, MySQL, de, ¿qué más? No sé, mil cursitos que, o sea, que haces porque decís, tengo que, esos casi no, yo no los tengo en mi currículum, la verdad. Los hice porque necesitaba ayornarme en esas cosas, ¿no? O sea, tengo la maestría en demografía que para mí me abrió la cabeza en muchas otras cosas, igual que la sociología. Eh, pero esos no, pero bueno, mi título habilitante es el de socióloga para acceder ahora que trabajo de consultor independiente, ese es mi título habilitante y mi maestría en demografía social, que es muy, o sea, la mitad de mis profesores eran sociólogos y actuarios y mis compañeros eran sociólogos y actuarios. Es medio que es un título bastante clásico al que tradicionalmente los más cuantitativistas podíamos acceder. Yo igual no me defino ni como cuantitativista ni cualitativista, me parece que cualquier herramienta que me sirva para abordar el problema de estudio me viene ok. Valoro todas los encuadres metodológicos, me usé de todos, eh, pero sí, o sea, es como difícil de separar. Sí, mi título habilitante fue ese, ahora trabajo como consultor y tengo que presentar, no sé, UNICEF me contrata ahora en Guatemala, que estuvimos trabajando, Pablo, que también me acompañó en eso, también en este modelo de certificación con el software, que el software los requerimientos funcionales, el desarrollo, el mockup. Pablo hizo el mockup, los requerimientos los hicimos
lo trabajamos nosotros, 2 sociólogos, 3, porque estaba Mari también con nosotros, que es socióloga. Y bueno, y eso es lo que desarrolló el equipo de sistemas de IT de Guatemala. Pero todo el proceso de identificación de abordaje, ¿no? O sea, porque hubo implementación, hubo como todo un proceso para que eso se pueda implementar en un país. Pero ahí, Ahí, ahí te vinculo un poquito con una de las siguientes preguntas, ya entrando en el último bloque, por así decirlo. sí, hablé un ¿Qué montón. te significa? No, está buenísimo. ¿Qué te significa la idea de ciencias sociales computacionales? ¿Qué te, qué te dice, más allá de si conoces o no el concepto, y si no lo conoces, qué te significa esa idea? Ay, o sea, me remite, ya sabes que me remite a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la carrera que estaba en La Ciencia de la Plata? computación. Siempre ciencias de la computación porque el tío de mi esposo hizo esa carrera, que es desarrollador. Em, Ciencias sociales computacionales. Em, Me imagino me imagino invento, porque invento, la verdad. Pero me imagino que este marco de la sociología puesto al servicio de un objeto de estudio como más moderno, de esta transformación social, no sé, lo estoy inventando, porque la verdad que si me voy a Marx, hasta podemos pensar cómo se va, no como la introducción de esas máquinas, digo, porque para mí es mi mejor metodólogo amigo, todavía Marx me ayuda como a entender muchas cosas. No sé, o sea, por separado podría decir, pero supongo que es el contexto de ¿Cómo? surgimiento de o de entendimiento. Ahí te lo reformulo un poquito porque hay algo como que me resulta interesante ahí de lo que planteas como... eh, ¿Sentís que el uso de técnicas computacionales avanzadas como hoy en día puede ser la inteligencia artificial, machine learning, cómo ves esas herramientas articulando con todo lo que nos venís contando de la mirada sociológica? Si hay que tomarlo así como viene, es una herramienta más, como en su momento fueron otras herramientas que inclusive nombramos, si para vos hay un cambio ahí de paradigma, de mirada. ¿Cómo ves estas nuevas herramientas computacionales para ejercer la sociología? Para mí son un gran facilitador. O sea, em, para mí es un cambio que no sé, me apasiona leer cosas y ver cómo van avanzando, porque digo, esto es como, pienso, lo pongo en la serie de las revoluciones, ¿no? Digo, bueno, va a cambiar todo para siempre, ¿no? ¿Cómo se irán a reconfigurar las relaciones sociales? ¿Qué profesiones y oficios van a desaparecer? Como ya nos pasó en otros momentos sociohistóricos, ¿no? Cuando aparece algo disruptivamente desde lo tecnológico, que cambió totalmente, ¿no? La aparición de la primera máquina hasta ahora tiene que ver con eso. ¿Qué va a pasar en el orden social en términos de la configuración del poder, ¿no? Como que, digo, desde eso me apasiona leerlo y entenderlo y ver para dónde van, y es como un tema de conversación en mi casa, y bueno, y entre amigos y todo, consumo mucho de eso. A mí ahora, a mí habiendo estudiado sociología tradicionalmente y habiendo vivido más esta época y ahora que me está atravesando casi bueno, no al final de mi carrera, pero digo, ya en una etapa mediana de mi carrera, tengo 50, pero quiero decir, ya me afiancé en un espacio, ¿no? De ejercicio, ya tomé muchas decisiones, cambié por muchos lugares, listo, acá, a mí ahora no estoy enojada para nada, porque hay mucha gente que está enojada, que combate contra eso. No, me parece que bueno, que es algo que está y que va a ir evolucionando, que no sé en qué medida a mí me ayuda mucho. Yo me apoyo mucho, no uso 1500, uso 3 que me vayan cumpliendo las necesidades que yo tengo. Cuando eso se agota, pienso que voy a descubrir otra, o sea, ¿no? Como que voy pasando. Tengo como que Pablo y acá en casa y toda gente que todo el tiempo está descubriendo nuevas, pero yo por ahí y yo me animo a pensar más.
Yo me animo a pensar más, porque puedo pensar, escribir una idea y tengo más posibilidades de medir. Por ejemplo, ahora que acabo de hacer un curso, voy a terreno, lo medí todo. Le hice puse QR, o sea, empezamos, mido esto, seguimos, mido esto, mido. ¿Por qué? Porque después eso lo puedo procesar con mucha menos esfuerzo, puedo pedirle indicadores, puedo monitorearlo, puedo sistematizar mucho más lo que antes no lo hubiese sistematizado porque es mucho esfuerzo, necesitas muchos recursos para hacerlo, por ejemplo. Esta, una cosa. Eso, medir mucho más, mido, y no importa si me equivoco en la pregunta, no soy tan, porque ahora lo puedo volver a, o sea, es como más Mm, fácil escribir, eh, no al 100 eso me costó un montón, pero ahora, por ejemplo, en Codex tengo proyectos, tengo que documentar cosas que me parece que cuanto mejor se las deje documentada al país, mejor capacidad instalada queda en ese país para que siga adelante en esto. Y entonces eso también, porque ahora como son megaproyectos que vos lo entrenás muy bien, que vos lo manejás, no me gusta perder el control en eso, la verdad, pero eso es una cuestión personal. Entonces yo lo entreno, ahora tengo un proyecto para un manual que estoy haciendo para esta implementación, entonces vine con las notas de campo y se las metí, con todas las mediciones se las metí al proyecto, o sea, no solamente la info, el background, background, cualquier cosa dije, el marco teórico, el estado del arte, todo eso lo voy poniendo, pero además los inputs que voy generando y no sé, ahora vamos a ver, eh, eso me hace fichas de lectura para este tema, no sé, eso a mí me ayuda un montón, estos proyectos que estoy haciendo para documentar, por ejemplo, que antes me hubiese costado más. Eh, sí, creo que potencia nuestro trabajo, eso pienso de eso. Y una última pregunta, más como cierre para abrir las preguntas, justamente, el bloque de preguntas, es ¿cómo estás hoy en día conectada con la sociología? Un poquito nos contaste de que en cada momento que fuimos recorriendo volviste a la sociología para buscar herramientas, algún libro, algún texto, algo. Y hoy en día, ¿cómo te sentís conectada? ¿Con lecturas, con podcasts, con videos? ¿Cómo es tu conexión hoy en día? No, la verdad que no de manera formal, salvo que terminé de cursar el doctorado y ahí tuve todo el año pasado, bueno, sí, ahí tuve un vínculo con docentes que no conocía, pero que me nutrieron un montón. Por ahí una de ellas es, creo que era trabajadora social, pero tengo un enfoque bien sociológico, creo que tenía un doctorado en ciencias sociales, pero bueno, digo, del ámbito de la sociología este último año estuve como más empapada, entonces leí muchísimo, seguí los links que nos mandaban. Este último año volví más eh, con el doctorado. Y si no, me compro libros que no me pude comprar cuando estudiaba, voy, los compro y viste que la otra vez te mostré uno de Todorov que me marcó mucho. Entonces, eso es como de lectura, digamos, de que voy y me acuerdo, Tungi, lo traigo, o algún artículo en el diario de algún docente que tuve, entonces voy y me compro el libro que publicó ahora y así, medio como digamos, de mi rutina de lectura, pongo bastante de eso en mi rutina de lectura. Buenísimo. Bueno, yo no sé si tenemos, Gastón, ahí o preguntas o si alguien quiere abrir el micrófono y comentar, preguntar, aprovechar el espacio, la conversación. Sí, avanti. Gastón. Gastón. Sí, no una pregunta, como un comentario, un recuento un poco de lo que hiciste. En un momento casi que te definiste como una militante de los registros administrativos. No fue militante la No, palabra, bueno, pero le pegó en el palo. Pero también me parece, digo, en todo lo que fuiste contando, de como que todo donde fuiste viendo en tu trayectoria las herramientas que vos traías de la sociología y mencionaste un par de cosas que están, me parece, muy buenas como para poder ponerlas en una sola lista para ver tipo lo enorme que creo que puede llegar a ser ese aporte. Dijiste que los sociólogos básicamente somos como los ideales o de los mejorcitos o los que tienen más herramientas para hacer una interdisciplina real.
Básicamente porque tenemos la capacidad de ver el problema completo o de mirar las cosas como un problema complejo. Además tenemos la capacidad de poder leer y entender cuando hay un cambio de paradigma que viene de la mano de poder comprender que ahí se va a desatar una lucha por una cierta hegemonía y que todo eso condiciona nuestra manera o nuestra posibilidad eventualmente de construir un diálogo con actores que a la vez tiene que respetar las matices y las diferencias de toda esta diversidad de actores, todo lo cual es posible porque pues, estamos formados para triangular métodos y trabajar con varias fuentes. Y también ahí al principio habías mencionado la capacidad de escribir, la capacidad que tenemos de poder articular todo esto en algo que sea coherente y con eso poder escribir un proyecto. A ver, contado así, en lista, ¿estarías de acuerdo que estos son saberes que la sociología necesita desarrollar hoy? ¿Crees que es algo que, bueno, nada, vos dijiste de alguna manera es como que ya lo tenías intuitivamente en tu caja de herramientas? Y bueno, nada, consultarte un poco por si ves que tal vez nos están faltando saberes en esta lista, tal vez hice una lectura demasiado optimista. No, militante de los registros. No, en la potencia que tienen, que a veces o sea, cuando yo lo planteé como trabajo en la tesis del posgrado, de la maestría, bueno, como que no era tradicional, ¿no? Era como más, o sea, más fácil de explicar una encuesta, tomar datos de encuestas poblacionales tuve que, está documentado, es mi trabajo para pero bueno, creo que generamos mucha info, entonces por eso digo, lo de los registros es usar eso y darle una gobernanza, un sentido, es algo que podemos hacer. Estoy un poco dispersa hasta ahora, pero creo seguir todo lo que vos dijiste, o sea, viste que a uno, no sé, a mí me da como que alguien te escuche y te arme un relato de lo que vos dijiste, que sí, que estoy de acuerdo con lo que dijiste. Me parece que también hay algo que por ahí a mí me pasó, pero lo tiro porque por ahí a otros les pasa, en articular la teoría con el objeto de estudio, con el objeto de aplicación real. ¿Viste? Es como que yo siento que, bueno, que hasta sentía que traicionaba al teórico que trataba de inspirarme, ¿no? Porque, bueno, estudiamos pobreza con estos teóricos, esta influencia, esto. Entonces, por ahí andar por esa posibilidad de operacionalizar, que nosotros lo tenemos como, o sea, aprendemos a operacionalizar, aprendemos a generar un objeto de investigación, pero operacionalizar más problemas reales de investigación. ¿Viste? No sé ahora cómo es la currícula, pero yo tenía horas de investigación. Eh, y, por ejemplo, a mí yo hice un taller de acción colectiva. A mí me sirvió un montón para después abordar este grupo. Por ejemplo, pero digo, capaz que ahí, en eso donde están las horas de investigación, eh, las sociologías especiales, ¿no? Bueno, las sociologías especiales, ¿no? Que eso, operacionalizar la teoría en algo que nos mande directo al oficio moderno, eh, a mí me parece que es algo que está bueno, que a mí me hubiese servido porque bueno, yo traje la teoría de pobreza que había hecho eso y agarré de ahí como para mi primer objeto de estudio real, ¿no? Del oficio que era la discapacidad. Pero bueno, hoy día puede haber hasta un taller como objeto de estudio de la discapacidad. Ya hay mucho de teoría sociológica escrita. De hecho, el modelo social de la discapacidad y ese título se lo pone un sociólogo británico, Mike Oliver, ¿no? O sea que es como que tenemos mucho ahí, por decir un tema que... Pero sí, eso, articular problemas de implementación más modernos y contemporáneos, con más salida laboral, por decírtelo de alguna manera. ¿Puedo repreguntar o sumarle Sí, a esto? sí. ¿Sabes qué? De hecho, en conversatorios anteriores también salió mucho esto. Nosotros pensamos, un poco por el feedback que tenemos y las consultas que se suelen hacer en estos espacios, que siempre sale esa pregunta de ¿qué tengo que aprender? ¿R, Python o Power BI?
Y algo que salió mucho en los conversatorios anteriores, que los consejos de los colegas, sobre todo los que ya tienen así como una trayectoria un poco más larga, siempre son gente, lo más importante es, y habilidades como las que acabamos de mencionar. O sea, la capacidad de volver a la teoría, la capacidad de mirar las cosas y no sale tanto esto otro de como que lo que la sociología necesita es incorporar una herramienta técnica y una cuestión de programación. No obstante, también dijiste, o dijeron ahí junto con Pablo, varias veces que gran parte de las soluciones a estos desafíos vinieron por la mano de justamente encontrar un lenguaje y un lenguaje técnico, donde esa expresión un poco del mundo se refleja en estándares, se reflejan maneras de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, por un lado, o sea, destaco todas estas habilidades que mencionás, que son claras y sociológicas, pero bueno, también entiendo que aparece este otro desafío, de poder meterse en ese mundo de lenguajes estandarizados, de lenguajes de programación. En tu experiencia, ¿por dónde se podría arrancar para quienes también quieren hacer ese otro caminito? Incorporarlos en la carrera de base te allanaría un montón el camino que tuvimos que andar nosotros, sí, pero sin ningún lugar a dudas. Sí, me parece que aprender metodología como yo aprendí, no me parece que sería, o sea, que hay que incorporar otras herramientas. Ni siquiera, no sé, porque tampoco sé el auditorio, no me quiero meter, pero bueno, ni siquiera yo estudié demografía social, haciendo las proyecciones, aprendiendo a hacer las proyecciones de población con el método de los componentes, y capaz que eso hoy, o sea, tendría más teoría, por ejemplo, para entender los indicadores y qué sé yo, porque eso hoy está bien calcularlo para entenderlo, ¿no? Pero digo, todas esas cosas yo creo que suman, ¿no? Modernizar algunos aspectos de las materias troncales con más herramientas modernas. Claro que, o sea, por la época en la que yo estudié, no, pero digo, ahora a alguien que está transitándolo ahora, lo habilitaría mucho más para el mercado. Sí, lo que pasa es que por ahí si uno se casa y decís por dónde empezar, eh, no sé, con Power BI, con esto, con lo otro, y va a ir cambiando tanto. Siento que estamos en un polvorín siento que estamos en un cambio de paradigma en muchos aspectos. Y entonces yo creo que, claro, no sé, no me animo a decir, sin modernizar cosas que yo entiendo, no hay que estudiarlas como las estudié yo, como las estudiamos. No, digo metodología porque tenía mucho que ver con algunas de las metodologías con estadísticas y matemáticas y esas cosas que, bueno, o sea, hoy día lo tenemos muy resuelto con muchos artefactos. Pero, no sé, herramientas de UX, o sea, por ejemplo, eh, yo no sé si es algo de lo troncal, porque ustedes saben más que yo, digo, están ahí, o sea, yo digo algo de lo troncal, no sé, pero sí esto, o sea, talleres de las horas de investigación en UX, me parece que eso te habilita un montón directo a salir, porque es un rol que nosotros, haces un curso de UX y es metodología, objetivo, las técnicas quali, focus group, digo, cosas que aprendimos. O sea, yo cuando lo haces, tratas de incorporar lenguaje que se usa en ese mundo, que por ahí otra vez lenguaje, por ahí, pero no son conceptos que te parezcan absolutamente extraños cuando transitas un curso de esos. Y cuando vos ejercés un poco, porque yo a veces hago un poco de todo, no es que soy UX, pero digo, tenés que hacer un poco de documentar experiencia UX, ¿no? Eh, pero por ahí un taller de eso, horas de investigación, yo hice horas de investigación en la administración pública, en mi formación, que me sirvieron porque después salía porque yo quería, pero digo, si haces un taller de UX, salís directo, de base de datos como están haciendo ustedes, me parece mucho más importante que aprender algunas cosas que yo aprendí en metodología. Ponele, que hoy necesitas saber cómo se hace una base de datos, cómo se arma, cómo se estructura, cómo se documenta, porque también cómo se documenta, porque eso hace a poder todos los pasos de armar una base de datos, aunque no la desarrolles vos. ¿Qué te tengo que pedir cuando sos un desarrollador y vos me vas a hacer una base de datos relacional?
mirá, este es el diccionario base de datos, esta es la documentación, estas son las salidas que tiene que tener, lenguajes de ese ecosistema que te habilitan mucho después para salir a trabajar. Sí, me parece que serían cosas que ayudarían un montón. Bueno, buenísimo. Em, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para ir cerrando el espacio. Si no hay preguntas, comentarios por ahí dando vuelta. A la cuenta de 5, 4, 3. Bueno, agradecerle a todos los presentes, agradecer, Cari, muchas gracias por todo lo que compartiste como tu experiencia, tu trayectoria. Esperemos que lo hayas pasado bien haciéndolo. Y bueno, eso. No sé, Gastón, si querés algunas palabritas de despedida. No, 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 también agradecerle sobre todo porque, bueno, nada, es súper interesante escuchar a colegas que trabajan en ámbitos específicos con problemas reales, encontrar desafíos, nada, y sobre todo escuchar que es un poco lo que está saliendo mucho en estos conversatorios, gente que encuentra la sociología en lugares raros. Eh, y eso me parece que está buenísimo y bueno, un poco el objetivo del proyecto es visibilizar eso. Así que gracias por darnos una mano también en ese objetivo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que algo haya resonado y sirva para los que están escuchando. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias y celebro este espacio y que sigan teniendo este tipo de encuentros productivos para la carrera y para los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.